También compartirle el estudio que hoy me tocó. Vamos allí a Mateo, acompáñame. En Mateo 26, un tema muy interesante. Yo le recomiendo que escuche los temas también que estamos ahí subiendo a la plataforma. Hay unos temas que compartió mi hermano muy interesantes de Pedro. Yo se los recomiendo que los vuelva a escuchar. La verdad que hay mucho que aprender de ese Pedro que todos llevamos adentro, ¿verdad? Que sin darnos cuenta a veces tenemos ese comportamiento de Pedro. El tema que yo voy a compartir habla sobre las negaciones de Pedro. ¿Cómo ve? Acompáñame ahí, 26, 69 al 75. Cuando esté ahí me dice amén. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, fíjese bien, con juramento: no conozco al hombre. El 73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, te doy gracias en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de estar estudiando tu hermosa palabra. Señor, danos entendimiento, Señor. Dame, Señor, las palabras sencillas para que tu pueblo, Señor, reciba, Señor, gracias, esta palabra en su corazón y aprendamos de ella, Señor, como tú quieres que hoy lo aprendamos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Pues las negaciones de Pedro, hermano, habla de estas negaciones, nos habla de una persona que traiciona a alguien. ¿Usted ha sido un traidor? ¿Usted ha traicionado a alguien? Viaje por su mente, viaje un poquito. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí hemos traicionado, hemos caído en esta escena que Pedro cayó. Mire, yo le quiero compartir 2 puntos muy importantes y no quiero que se le olvide. Lo que yo encontré al buscar y escudriñar la palabra sobre la situación que vivió Pedro fueron 2 cosas. Una de ellas, y la más importante, es la falta de oración. La falta de oración. La segunda, por ende, si no hay oración, pues la carne le da miedo, le da mieditis. Enseguida vino el miedo, pero la primera de ellas es esa, la falta de oración, falta de oración. Si vemos al Maestro, a nuestro Señor Jesús, lo que Él estaba haciendo antes de esto que se iba a venir, acuérdense que estaba haciendo, orando.
Dice que sudaba gotas de sangre. Su oración, o sea, estaba en oración el Señor. Y se llevó a unos cuantos ahí para que oraran con él, ¿se acuerda? ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Uno de ellos, ¿quién era? Era Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Se durmió. No aguantó. A todos nos pasa, ¿sí o no? Yo no le voy a presumir, yo no me duermo, hermano. No, sí nos pasa, hermano. Que a veces estamos orando y sin darnos cuenta, como cuando dicen los niños, se me acabó el parque, ya no tengo más que decirle al Señor. Y de repente nos dormimos. Es algo normal, hermano. Pero en la medida en que vaya usted practicando la oración, en esa medida va a ir aumentando ese deleite de estar en la presencia del Señor. Que usted puede empezar con 1 minuto, o 2 o 3, pero después esto es como cuando usted sale a caminar, ¿verdad? Que camina 1 minuto, luego camina 10, luego ya 10 no le pasa, o sea, no le saben a nada, dice, no, otros 10, ¿verdad? Camina otros 20. Así es la oración, hermano, la oración, y lo decimos, ¿verdad? Y lo cantamos, que la oración es como el oxígeno para el cristiano, pero es de lo que más adolece, lamentablemente. Dice, hay otra escena en la vida de los discípulos donde llegaron a ellos y le llevaron un endemoniado y no pudieron sacarle el demonio. Y este padre llegó con el Señor y le dijo, Señor, ya vine con tus discípulos, pero pues no pueden. Como diciéndole, a ver si tú puedes, ¿verdad? ¿Cómo que si puedes? Y sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que el Señor reprendió a ese demonio y lo echó fuera. Y al final los discípulos estaban preguntándose, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor no se guarda nada, hermano. Y Él lo dijo, esta generación solamente sale con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Y a veces nos cuesta trabajo, hermano. ¿Qué les estaba diciendo a los discípulos el Señor? Que no estaban ayunando y que no estaban orando. Se iban ahí como dicen ahí, con la bendición, ¿no? No estaban preparados. ¿Qué le pasó a Pedro? No estaba preparado. Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, hermano. Porque podemos caer en traición al Señor. Podemos traicionar a Jesús. Podemos negarlo, no 3, sino hasta 70 veces, hermano. Avergonzarnos de Él, avergonzarnos de su palabra. Darle salida porque el mundo así está caminando y decimos, no pasa nada. Sí pasa. Vemos algo normal que viven hombres con hombres, mujer con mujer, y luego peor, se lo enseñan a nuestros niños y no decimos nada. ¿Sabe qué es eso? Traicionar a Jesús. Y no estamos preparados. Yo quiero empezar con esa introducción, hermano, porque esto es algo que ya lo hemos enseñado, la oración. El día de mañana iniciamos con una serie de mensajes para los varones. Y ojalá que estén aquí, como dicen aquí en Jalisco, bien muchos, que estén todos, porque hay una necesidad de saber instrucciones del Señor como varón. Como varón yo soy el que pongo el ejemplo. Hay una ilustración de un niño que dice, que le dice su papá al niño, hijo, fíjate por dónde caminas, no te vayas a caer. Le dice el niño, no, pa, fíjate por dónde caminas tú, porque yo estoy siguiendo tus pisadas.
¿Cómo caminamos, hermano, como hijos, como padres, como hermanos en Cristo? Porque mire, somos influencia sin darnos cuenta a sobrinos, a gente que no pensamos que nos observan. Somos testimonio vivo de quién está en nosotros, con nuestras actitudes, no con lo que hablamos, porque podemos hablar bien bonito, hermano. Puede irse a un curso de oratoria y puede hablar bien chido, como dicen los chavos, ¿verdad? Pero de nada le sirve que sepa oratoria y que sepa exponer bien, ¿verdad? Si su testimonio no respalda lo que dice. Y ahí es donde, como dicen aquí, ¿verdad? Como decía mi abuelita, la puerca torció el rabo. Que nos quedamos cortos, hermano. El ejemplo, el testimonio debe de ser quien predique primeramente a mi esposa, a nuestros hijos y a mis sobrinos, mi familia, a los hermanos en Cristo, la familia que tenemos en Cristo. Somos, ahora sí que ejemplo como varones. Amén. Entonces, ¿ha traicionado usted a alguien? No me lo diga, ahí guárdelo. Yo creo que sí. Sí hemos sido traicioneros. Antes, pues, que no conocíamos de Cristo. Ahora ya no, ¿verdad? Porque es muy feo, hermano, ser traicionero. Imagínese lo que vivió el Señor Jesús. Todo lo que vimos en el estudio pasado, la semana anterior, ¿se acuerda? Cuando Jesús estuvo ante el concilio, todo una corrupción tremenda, un juicio de los más bajos que ha habido, ¿verdad? Por los mismos judíos. O sea, ellos mismos ponían las reglas y ellos mismos las violaron, hermano. O sea, ¿le suena algo similar a lo que pasa hoy? Bueno, las negaciones de Pedro. Mire, es algo llamativo que estas negaciones de Pedro en la palabra de Dios aparece en los 4 evangelios. O sea que no se les pasó. Están en los 4 evangelios. Hay escenas que nada más se encuentran en un evangelio o 2 evangelios o 3. Pero aquí los 4 lo pusieron, ¿verdad? No se les pasó. O sea, dijeron, ay, ese Pedro. Pero si no se les pasó es porque el Señor también quiere enseñarnos muchas cosas a través de esto que vivió Pedro. Se nota que fueron escritos por agentes de relaciones públicas, veraces, ¿verdad?, en contar lo que pasó tal y como pasó. Y no cabe duda que lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, que Él quiere que aprendamos mucho de esto. ¿Sabe a qué? Otro que debemos de aprender, a no fiarnos en nuestras propias fuerzas. A no fiarnos. Hable menos y haga más. No hable mucho. No prometa, hermano, también. Porque a veces se da, prometemos y se oye bien hermoso. No, y más se da cuando anda uno ahí enamorando a la chica de nuestros sueños, ¿verdad? Le prometo, no, es que mi mamá dice que eres bien huevón. No, es cierto, mira, voy a trabajar no 8, 12 horas. Dice que no te bañas, mi mamá, me voy a bañar 3 veces al día. Hablamos y hablamos y hablamos y al rato, tan solo cuando llegamos al altar, todos llegamos al altar, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Que nos dieron ahí un chorro de cosas, ¿no? De amarás a tu esposo o a tu esposa en las buenas y en las malas. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Como que se nos olvidó en las malas. En la salud, cuando están bien de edad, dicen, ay, qué bonita se ve mi esposa sanita. Pero cuando se enferma,
Ya se ve, ya ni se arregló. En la salud y en la enfermedad. O cuando nos pasa a nosotros, que a veces dicen ellas, que somos más exagerados. Y ay, de una gripita ya te andas muriendo. Y ellas a veces andan con gripa, calentura, y ahí andan cuidando a los niños y haciendo un montón de cosas. Y Dios las dotó así, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero dicen que somos más escandalosos. También mi esposa dice. Pero bueno, hable menos y haga más, hermano. Esto nos ayuda a nosotros a no fiarnos en nuestras propias fuerzas, a no pensar que somos también peores de los demás. Es un equilibrio, hermano. La Biblia nos lleva a un equilibrio, ¿sí? Donde Dios quiere que usted no se sienta más que los demás, ni tampoco menos que los demás, ¿sí? Porque todos somos pecadores e igualmente capaces de caer, porque podemos criticar a Pedro, pero la verdad, como nos enseñaron la semana pasada, fue el único que estaba ahí, quiera o no, como quiera, fue el único que estaba ahí, que al final se le dio mieditis, pero era el único que estaba ahí, todos se fueron. Se fue él, pero regresó. Se regresó. Bueno, 26:69. Vamos ahí. 26:69. Dice la palabra de Dios que Pedro estaba sentado fuera del patio. O sea, está presente, pero se quedó afuera. El amor de Pedro por su maestro lo hace seguirlo. Era donde se lo llevaban preso. Pero su propio miedo lo hace guardar distancia. O sea, él quería estar ahí, era una lucha, hermano. Yo pienso, en mi corazón, no es que así lo diga la Biblia, ¿verdad? Pero podemos ahora sí que analizar un poquito el sentir de Pedro, que estaba ahí, que quería estar ahí, pero también tenía miedo. Porque fue algo tremendo lo que vivieron ellos, o nosotros lo sabemos, el inicio y el final. Podemos ver el libro de Job, ¿no? También, ¿verdad? Usted ve a Job desde el inicio y ve el final y dice, ese Job. Pero Job no sabía el final. Y Pedro tampoco sabía lo que estaba pasando. Fue algo que pasó en sus cabezas de los 11 y no supieron qué hacer. ¿Qué hacemos? Pedro quiso levantarse en espada, ya vieron, el Señor le llamó la atención, no, con espada no. Se retiró, pero luego regresó. Ahora que ha llegado allá al palacio del sumo sacerdote, se quedó afuera. Y quedándose fuera, no es solo una referencia de lugar, sino sobre todo de corazón. Pedro se está separando de Jesús. Está permitiendo que haya entre ambos una distancia que puede hacerse demasiado grande. Y se hizo grande, hermano, esa distancia. Dice ahí la palabra, una criada se acercó a él y le dijo, ¿también tú estabas con Jesús, el Galileo? Una empleada de ahí lo reconoce y se lo dice. Esta acusación que hace esta empleada tal vez simplemente lo dijo, ¿verdad? Para comentar algo, ¿verdad? Mira, estaba ahí. Nomás, ¿verdad? Pero él luego, ya me descubrieron. A lo mejor no era con mala intención, pero él estaba asustado en su corazón, ¿verdad? A lo mejor iba a ayudarlo, no sabemos, la Biblia no lo dice, nomás dice, él estaba ahí. Pedro lo tomó como una ¿qué? Acusación, que podía hacerle correr la misma suerte de Jesús, me van a agarrar y también para adentro. Se dejó dominar por el pánico. Nuevamente se nota aquí la falta de oración. La falta de oración. No se preparó lo suficiente para enfrentar esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis, hermano. Tenemos que prepararnos.
Porque muchas veces hay bonanza en nuestra vida, en nuestro caminar familiar, en finanzas, pero de repente puede llegar una enfermedad, una crisis económica y no estamos preparados. Ha habido personas que han abandonado a sus parejas porque se han enfermado. Así, hermano. Y que usted veía que se amaban mucho y luego que hasta hicieron ahí en el estadio, ahí se hincó y le entregó el anillo. Y, ay, qué hermoso. No la ama con todo su esfuerzo. Y a las primeras, nada más que quiso hacer, llamar la atención. ¿Verdad? Pero el verdadero amor lo vemos en Corintios 13. Ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Ese amor que nos mostró Jesús en la cruz. Pero vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? La falta de oración. No se preparó. Cuando Jesús le pidió que oraran y velaran, se durmió. Y aquí vemos la consecuencia. Ahora no tenía fuerzas para asumir con valentía su condición de discípulo de Jesús. Y así nosotros también, hermano. Tenemos que tener esa fuerza desde dentro de nuestro corazón. Porque la guerra no es contra carne ni sangre, es contra fuerzas espirituales de maldad. Y Pablo nos habla, ¿verdad?, de una armadura espiritual. Porque el enemigo no se ve, pero sí es más real, hermanos, que el mundo espiritual que vemos. El mundo real que vemos, el mundo espiritual es más real, hermano. Vamos al 70, verso 70. Mas él negó delante de todos, ¿verdad? No sé qué dices. Y hizo lo que él prometió solemnemente no hacer. ¿Se acuerda ahí en Mateo 26, 35? ¿Qué dijo? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, O sea, entraron los 11. Y los 11 se fueron, hermano. Lo negó delante de todos. No solo le responde a ella, sino lo dice enfrente de todos. Imagínese qué tremendo, ¿da? Que lo agarran a usted. Oye, tú eres cristiano, ahí te reúnes. Yo he visto que te metes por ahí con esos locos. Que yo no, hombre. No, y ese hermano Octavio, hermano Luis, están bien locos. Y los conozco, me han dicho. ¿Cómo ve? Eso es nosotros. Pero ¿sabe a quién está negando? A Jesucristo, hermano, al que dio su vida por usted. Porque nosotros no dimos ni poquita, hermano, nada. El que dio su vida por usted se llama Jesucristo, Él es el pastor. ¿Cómo lo negamos? ¿Cómo lo traicionamos? Una de las cosas que lo traicionamos, hermano, es cuando negamos, ¿sí?, lo que Él nos manda que hagamos. ¿Sí? Todo lo que viene en la palabra, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, son para nosotros. Por eso ser cristiano no es sencillo, hermano. Hay que pagar un precio. ¿Sabe cuál es ese precio? Morir a uno mismo. Así como decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se oye bien chido, hermano, bien. Hasta le echamos porras al hermano, bien, hermano, échele. Y luego ya después ahí se anda rajando. No es sencillo, hermano, seguir a Cristo. De hecho, Él no anda buscando ahí multitudes, Él no anda buscando multitudes. Él anda buscando corazones sinceros. Corazones que digan, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Jesús dio testimonio de todo esto en el Sanedrín. Ahí en el 26:59, ¿se acuerda?
lo que nos enseñaron la semana pasada. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Vea lo que dice ahí en el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y vea lo que dice el Señor. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él dio testimonio. Estaba fortalecido de lo que iba a venir, tanto físicamente como espiritualmente, hermano. Si el Señor Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios, que es 100% hombre y 100% Dios, se preparó en oración, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para descuidar eso que el Señor nos enseñó. Porque a veces a las primeras, hermano, queremos ya aventar ahí el traje de cristiano. No, ya. Si no es equipo de fútbol, hermano, ¿eh? Ya no juego con este. No, es que me hicieron el feo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No, es que no me saludó el hermano, o es que me dio a entender algo que no quería y mejor ya me voy. ¿Cómo ve? A veces andamos sentiditos, se da como los de Tonalá, como los jarritos. No podemos decir nada porque, ay, no, ya me sentí. No, hermano, prepárese porque viene cosas bien fuertes en su familia. Y va a decir, hermano, pues qué evangelio predican aquí. Vienen cosas difíciles, hermano. Pero mire, en Cristo estamos satisfechos, hermano, porque Él nos da la victoria. Vamos a estar en problemas, en situaciones, pero nos da la victoria, hermano, cuando estamos centrados en la roca. Amén. No creo que se lo estoy inventando. Si usted no lo cree, acuérdese del necio que edificó su casa en la roca y acuérdese del sabio. ¿Quién es el sabio? El Hijo de Dios. ¿Quién es el necio? El que no quiere nada con Dios. ¿Sabe qué le pasó? A los dos les llegó lo mismo. Tanto al necio como al sabio. Le va a llegar tormentas, le va a llegar tempestades, le va a llegar lluvias. ¿Verdad? Porque no podemos decir, hermano, venga a Cristo, ya no le va a pasar nada. Usted va a ser la última Coca-Cola del desierto. Usted va a ser el chiqueado de Dios. No, nada le va a tocar. Ese es un evangelio falso, hermano. Cuando escuche eso, hermano, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de ahí. Porque no es cierto, hermano. El Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Pero confiad. Van a venir situaciones, pero el Señor nos da la fortaleza para soportar eso que pasa en la familia. Amén. A veces no sabemos de dónde salen esas fuerzas, hermano. A veces no se va a dar cuenta de dónde salió esa fuerza. Esa fuerza se la da Papá Dios cuando usted confía en Él. Su testimonio cristiano afecta, hermano, para bien. Y su antitestimonio también afecta. Imagínense un varón todo miedoso que lleguen a la casa de ahí, oye, se metió alguien. Oh, pues sal tú, mija, a ver quién es. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que sal tú, mija? No. Cuida a los niños y déjame ver qué pasó. Y agarro algo ¿qué pasó, verdad?
Espiritualmente es igual, hermano. Oye, se oye como que el enemigo está atacando a nuestra familia. Pues tú ponte a orar, mija. ¿O cómo tú ponte a orar? Y lamentablemente las mujeres, lo digo, ¿verdad? Por vergüenza mía. Lamentablemente las mujeres buscan más del Señor, hermano. Porque lo vemos cuando hacemos la reunión de mujeres, hermano, se llena aquí, hermano. Vienen hasta hermanas que no habíamos visto, ¿verdad, hermana? De otras iglesias, no las invitamos. O sea, sí las invitamos, pero ellas vienen. Dicen, ahí hay palabra, vamos. Y cuando invitamos a los hombres, estamos orando. Digo, ay, qué orar y ayunar para que sí vengan. Porque pues, no lo ocupo. Ay, veo ahí en YouTube. ¿Cómo ve, hermano? Imagínense, ¿eh? Tenemos que estar preparados en oración para estar prestos, hermano, y valientes. Para cuando el enemigo quiera meterse en la casa, estemos prestos. Literal y espiritualmente, hermano. Por poco voy a dejar que alguien se meta, hermano, y no va a hacer nada. Los veo así como dudosos, ¿eh? Ojalá que no lo esté atinando. Bueno, vamos al 71 para cambiar de tema. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Y de nuevo es reconocido. Y esta vez la criada no solo se lo dice a él, sino se lo dice a todos. ¡Ey! Este estaba ahí con ellos. Y de nuevo, ¿qué dice en el 72? Lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. ¿Cómo ve? Pedro hace algo que Jesús pidió que no hiciéramos. ¿Se acuerda ahí en Mateo 5:33 al 37? No jures. Que tú sí sea así, como dices en Santiago. Tú sí sea así. Y si dijiste sí, cumple, chetito. No que se me olvidó, ¿verdad? No, si dijo sí, es sí. Y si dice no, también es no. No, te lo juro por mi hijo. O por mi mamita que amo mucho. No lo jure por nadie, hermano. Dice el Señor, ni por tus cabellos, porque no sabes cuántos cabellos tienen los que todavía tenemos, ¿verdad? Cabello. Va subiendo el tono, hermano. El alejamiento entre Pedro y el Señor se va haciendo más grande, está creciendo más. Verso 73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Y fíjese lo que le dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo ve? ¿Me ha tocado, hermano, que le dicen, oye, tú hablas igual que los aleluyas? ¿No le ha tocado que tú hablas diferente? ¿Estás? Ahora ya no es solo la criada, hermano, sino todos los que estaban ahí presentes, y ya no por ella, sino por ellos. Deducen que Pedro, es discípulo de Jesús. ¿Sí? O sea, no, habla igual. Imagínense cuántos años convivió con el Señor. Se le pegó, hermano. Nos llega a nosotros, ¿sí o no? A veces que estamos en otro lugar. Ahora que fui a Mexicali, hablan allá muy cantadito. Tienen una forma de hablar y sin darte cuenta se pega. Y al rato ya andas ahí hablando igual y no te das cuenta. Oye, tú vienes de otro lado, ¿verdad? ¿De dónde? De Jalisco, sí. La misma habla de Pedro, lo descubre. Tiene el mismo acento galileo de Jesús. Ambos han vivido muchos años en la misma región.
Y como suele suceder, copiamos, ¿verdad?, inconscientemente los tonos o las expresiones, nuestra forma de hablar, hasta de caminar, hermano. Pasar tiempo con Jesús nos lleva a eso, hermano, a parecernos más a Él. Y ese es un privilegio que nosotros como creyentes tenemos. No cualquiera lo tiene, hermano, ¿eh? Estar a solas con el Maestro. En todo tiempo, en todo momento, en cualquier horario. Es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Solamente aquel que es hijo de Dios. Y así como Pedro pasó tiempo con Él, nosotros hoy tenemos ese privilegio de ser enseñados a los pies del Maestro. ¿Sí? Pero qué mal que al rato nos digan, oye, qué palabrota estás echando si tú eres cristiano. Oye, mira lo que estás haciendo si dices que eres cristiano. Y lo más malo que luego nos identifican, ¿sí o no? El arroz negro se ve bien rápido. El cristiano no se debe de enojar. ¿Por qué te enojas? ¿Cómo no? Y luego nos la sacamos, ¿verdad? Jesús se enojó. Y aventó las sillas, y aventó esto, sí. ¿Verdad? Que avienta usted la cacerola y avienta la lavadora o la tele y al rato ya anda queriéndola arreglar. Y todavía no la pagaba, peor, ¿verdad? Ese era un texto fuera de contexto, hermano. Porque si vemos el fondo por lo que lo hizo el Señor, fue otra cosa. Y eso pasa cuando torcemos la palabra. Pues también el Señor se enojó. Tengo un enojo santo. No, hermano, ¿cómo así? Tenga cuidado, hermano. Vamos al 75. Dice, entonces, en el 74, perdón, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir. ¿Por qué cree que empezó a maldecir, hermano? Para parecerse a ellos. Acuérdense de dónde venía Pedro. Según la cultura, los pescadores eran muy mal hablados, pero el Señor los cambió. Por eso lo confundieron con Jesús, porque ¿por qué toma esa actitud de maldecir? Para parecerse a ellos. Entonces, tenga cuidado, hermano, ¿verdad? Que a veces queremos encajar en círculos, sobre todo los jóvenes, también los grandotes, también nosotros, que a veces nadie nos pela, ¿verdad? Y más cuando trabajamos en una empresa con más personas que a veces nos hacen a un lado y se ve bien clarito, no te juntes con ese, tiene roña. Y se siente, y a veces por querer hacer círculo, haces lo que ellos hacen. Usted sea auténtico, hermano. Ahí es donde usted debe de demostrar si es fiel a Jesús o si es un traicionero como Pedro. Pobrecito Pedro, ¿cómo lo agarramos de? Pero si esta enseñanza la dejó el Señor es para nosotros, hermano, amén. Dice en el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Va a regresar un poquito ahí al 74. Dice, este número 3 dice, expresa un superlativo. Por tercera vez Pedro niega a Jesús, pero esta vez llega a su máxima expresión. No solo jura, sino dice malas palabras. Y ciertamente Pedro no conocía a este hombre, hermano.
Ciertamente no lo conocía. Él estaba diciendo la verdad. No conocía la dimensión de su amor. No conocía la dimensión de su perdón, de la ternura con la que el Señor, fíjese bien, le enviaría un recado especialmente a él para darle a entender que no le guarda rencor y que seguían tan amigos como siempre. ¿Cómo ve? Vaya a Marcos 16 para que vea que no le estoy inventando, hermano. Marcos 16, 7. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente el Señor. Así que no diga, soy un gusanito, nadie me quiere. Si no te quiere nadie, te quiere el Señor. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Fíjese cómo el Señor resalta ahí el nombre de Pedro. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esto es un recado, ¿verdad? Es un recado, hermano, que el Señor Jesús mandó por medio de un mensajero, ¿verdad? Y el mensajero está cumpliendo con ese recado. Id y decid a sus discípulos y a Pedro, allí le veréis como él os dijo. ¿Cómo ve? No conocía a ese amor del Señor, no conocía ese perdón. Yo creo que todos hemos conocido el amor del Señor. Si hay algo que nos ha cautivado o que a mí me ha cautivado cuando vine a Él, fue el amor de Él, hermano. Y a pesar de ser como fui, como sigo siendo todavía, algunas áreas que todavía el Señor está trabajando en mi vida, aún así me ama completamente. No así de un 80. Hijo, hoy te amo al 80. Hijo, hoy al 50. No, Él me ama plenamente. Y eso lo podemos experimentar cuando estamos a solas con Él, hermano. Cuando hablamos con Él, cuando platicamos con Él. Amén. Dice que saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Pedro sale y llora, y su salida y su llanto demuestran su vergüenza, pero también su arrepentimiento. Había arrepentimiento en su corazón, hermano. No sé si le ha pasado cuando usted ha quedado mal con alguien que duele el corazón. ¿Sí o no le ha tocado? A mí me llegó a tocar con mi papá. Cuando le quedé mal en una situación, yo sentí que le quedé mal. Y me dolía en mi corazón, hermano. O sea, había vergüenza y había ese sentir de haberle quedado mal. Pero esto que le pasó a Pedro es algo que nos sirve a nosotros, hermano. No somos perfectos, vamos a fallar, vamos a errar. Pero lo importante aquí es inmediatamente correr al Señor para pedir perdón, hermano. Pedro sale. Tal vez podemos tomar esto no solo como una mención del lugar, sino sobre todo referido a su situación de pecado. Pedro sale de su caída, de ese momento terrible de negaciones, groserías, juramentos. Una vez afuera puede tomar distancia, entender lo que hizo y arrepentirse, llorando amargamente. Mateo hace notar que no se trata de unas lagrimillas ahí de cocodrilo, ¿verdad? Como los cocodrilos no lloran, ¿eh? Pero sí dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo. O sea, que son falsas, pues. No eran lagrimitas. Pedro llora a lágrima viva con toda la amargura de saber que no solo pecó, sino que negó a su mejor amigo. Es significativo que Pedro llora, hermano, pero aquí también
no se regresa a decir, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Sí, soy de Jesús. Y háganle como quieran. No. Sí lloró amargamente, pero el miedo lo consumió. Y volvemos otra vez a lo mismo, hermano. No deje de orar. No deje de orar, hermano. Su tiempo de oración puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser cuando ya todos están dormidos, que nos den chance, ¿verdad? Porque a veces son tantas actividades las que hacemos que a veces no tenemos oportunidad. Pero en ese momento, sí, preciso, disfrute de esa oración con el Señor, porque el Señor le va a fortalecer. En ese tiempo de oración el Señor le va a prevenir. Mire, el Señor previene a sus hijos antes de que sucedan las cosas. Nos guarda, hermano, de situaciones que pueden pasar o que quizás están pasando en su alrededor, en su familia, y usted ni cuenta se da. Y están pasando situaciones graves. Pero el Señor en su misericordia, en esa oración, en esa relación con Él, en ese hablar con Él a solas, el Señor le muestra lo que está pasando. Usted no tiene que ir a ningún lado, hermano. Tenemos al único Dios verdadero que nos dice todo lo que viene en el futuro por medio de su palabra. Y nos habla al corazón por medio de mensajes, ¿sí? Por medio de estar a solas con Él. No se pierda ese tiempo, hermano, con el Señor. Amén. No se lo pierda, hermano. A diferencia de Judas, que se desesperó por haber entregado a Jesús, que también fue un traidor, ¿verdad? Fue también un traidor. Probablemente él pensó, ¿verdad?, que no tenía perdón. Se desesperó y se ahorcó. Pedro, en cambio, llora y expresa así esa contrición y no se entrega a la desesperanza, sino que va a mantener en su interior viva la esperanza del perdón de su Señor. Con sus negaciones, Pedro ha puesto en grave riesgo, ¿verdad?, esa relación. Pero ¿qué lo salva de perder esa relación con el Señor? El arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si usted no se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, algo no anda bien ahí, hermano. Póngase a cuentas con el Señor. Porque nomás le remuerda entonces. Acuérdese, remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Arrepentimiento es un cambio de 180 grados, no de 360, porque queda donde mismo. 180 grados, iba para allá, ahora es para acá. ¿Sí? Y el remordimiento es algo que usted dice, y estuvo mal lo que hice. Y no, pues, pero lo vuelve a hacer. O sea, no le duele en su corazón haber fallado al maestro. Debe de doler en su corazón haberle fallado al Señor, como lo hizo Pedro. Y esto aquí es algo que usted, como un termómetro, usted debe de medir eso. ¿Me duele? ¿No me duele haberme deschongado a la vecina? Si me la hacen, otra vez. No. Es que yo soy mansa, no mensa. O manso, no menso, no. Dios no nos manda a hacer eso, hermano. Acuérdese de Pedro cuando le mochó la oreja a Malco. ¿Qué le dijo el Señor? No es con espada. Él tiene el poder, decía, yo tengo el poder para hablarle a legiones de ángeles y que me defiendan. No ocupo de tu apoyo. Así también nosotros, hermanos. Nosotros no ocupamos, ¿verdad?, que a veces queremos defendernos, ¿verdad? No lo haga, hermano. Deje que el Señor lo defienda. Con las negaciones de Pedro, puso en grave riesgo esa relación. Todos podemos caer. Lo importante aquí es no quedarse ahí caído, sino tomarnos de la mano, que el Señor nos tiende siempre para levantarnos.
No se quede ahí tirado, hermano, caído. Ay, es que nadie me quiere, todos me odian. Soy un gusano. Usted es un hijo de Dios, hermano, no es un gusano. Es un hijo de Dios. Fíjese en qué nivel nos pone el Señor. Pero como hijos de Dios, ahora usted tiene que comportarse, ¿cómo? Como un hijo de Dios, agradándole al Padre. Todos los sufrimientos, para terminar, hermano, imaginables estuvieron presentes en la pasión de Cristo. Y aquí está la negación del amigo, una negación que debe haber lastimado el corazón de Jesús, tan sensible siempre a percibir y atesorar la más mínima muestra de amor de nuestra parte, pero por ello mismo tan sensible para percibir y sufrir con nuestras faltas de amor. Le ha de haber dolido, sobre todo por Pedro, por saberlo presa del miedo, porque como un padre, usted ve que su hijo va a pasar por una situación por negligente, pero lo tiene que dejar y duele. Pero ahí estaba el Señor, que dijo: el Señor, yo le he dado permiso para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Fíjese lo que hizo el Señor. ¿Le dolió al Señor Jesús? Sí. ¿Sabe por qué? Porque ama a Pedro. ¿Le duele al Señor Jesús cuando usted lo traiciona? Sí. Porque lo ama a usted. Con ese amor incondicional, hermano. Así te ama el Señor. Porque a pesar de lo que nosotros hagamos y digamos, cuando venimos al Señor arrepentidos, el Señor nunca te vuelve a restregar ese pecado. Qué amor del Señor, hermano. El Señor nos ama aunque le defraudemos y le duele nuestro pecado, y por eso lo ha dado todo para liberarnos, hermano. Por último, su regreso de Él los encuentra en el mar pescando, ¿se acuerda? Y el primero que bajó de la barca, ¿quién fue? ¿Sí se acuerda quién fue? Fue Pedro. Cuando le dijo Juan: Pedro es el Señor. Dice que se bajó en choninos ahí. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Preparándoles una buena cena. Unos pescados ahí zarandeados ahí de... Híjole. El amor del Señor es... Se nos quebra, ahora sí que se nos funden los fusibles, hermano. No podemos entender el amor del Señor. Pero Dios te ama a ti. Y la vida de Pedro, lejos de jactarnos, nos debe de llevar a analizar que realmente tenemos mucho de Pedro en nosotros. Amén. Entonces, yo le invito, hermano, que no descuide su oración. Por último, no descuide su oración con el Señor. No la descuide, hermano. Yo creo que mi hermano y yo no nos vamos a cansar de invitarlos a que aproveche ese tiempo de oración. Pase tiempo con el Señor. Disfrute esa cita que tiene con Él. Así como cuando iba a ver al novio o a la novia, que no faltaba, hermano. Bien peinadito y cambiadito. Sacaba sus mejores garras ahí. Esta ya me la puse. Que me vea con esta. Sí, también cuando vaya con el Señor, tengo una cita con el Señor. ¿A qué horas? A las 3 de la mañana o a las 8 de la mañana. Y voy a estar. Las 24 horas está el Señor esperando. Amén. Él no necesita de ti. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Para fortalecer nuestro espíritu,
para fortalecer esa fe, porque las situaciones difíciles van a llegar a nuestra vida. Enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares, van a llegar. Pero si usted está en oración, hermano, y las va a enfrentar en el nombre de Jesús y le va a dar la gloria y la honra al Señor. Amén. Cierra sus ojos, vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de aprender, Señor, de tu discípulo Pedro. Que como Pedro, Señor, tenemos mucho, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a disfrutar ese tiempo de oración contigo, Señor, porque es algo hermoso, Señor, pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Padre, a no descuidar nuestro tiempo de oración, Señor. Yo te pido, Señor, para que usted toque el corazón de su pueblo, Señor, y que usted, Señor, los anime, Señor, a estar cada día preparados en el nombre de Jesús, Señor, para enfrentar, Señor, situaciones en las cuales podemos negarte, podemos traicionarte, Señor, con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestras actitudes dentro de nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Danos esas fuerzas, Padre, para dar ese tiempo de oración contigo, Señor. Hablar contigo, simplemente estar ahí contigo, calladitos, esperando, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, por este tema que nos has dado, Señor, por este estudio. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos con bien, Señor. Y gracias por su tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret.